Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches, padre. Gracias por su tiempo y les recordamos que si tienen alguna duda, comentario o de ya sea de esta plática o de cualquier otra, nos la pueden hacer llegar y con mucho gusto se la hacemos llegar al padre. Bienvenido, padre. Muchas gracias, igualmente un saludo y mucho gusto en saludarles. Hoy, bueno, entramos de inmediato en nuestro tema y quisiera contextualizarlo. Hubo una primera parte hace ya tiempo en el cual la intención era de alguna manera desmentir a quienes demonizan ciertas prácticas muy antiguas, la mayoría originadas en Oriente, ¿verdad? Yoga, meditación trascendental, Zen y cosas por el estilo. Y la razón fue porque había personas que enviaban vía WhatsApp o algún otro conferencias en las que inquietaban a personas que hacían esas prácticas de una manera normal, sencilla, como si la iglesia las condenara o las demonizara. Y bueno, toda esa serie de conferencias fue para hacer ver lo que realmente dice la iglesia en referencia directa al magisterio de la iglesia, y para ver que no es cierto, la iglesia no los condena. Eso fue pues motivo para que mucha gente se asustara, otra se alegrara, ¿verdad? Y aquí, bueno, todo fue haciendo referencia explícita al magisterio o a la Sagrada Escritura. Equivale a decir que todo lo que señalé está fundamentado y sustentado, y cualquier persona que quisiera verificarlo, pues lo podía hacer. Bueno, nos encontramos con muchas reacciones sin fundamento, digamos, inciertas en lo que es la razón de sus críticas, ¿verdad? Nunca ha recibido un dato concreto que me diga, aquí lo que usted dijo no es lo que dice el magisterio y me cita en el documento. Nunca ha habido eso. Pero por otro lado, faltó o se faltaba la otra parte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente difiere de la fe cristiana, ¿no? Este movimiento llamado Nueva Era, que no es que sea tan monolítico, o sea, hay gentes que alguna cosita sí y otra no, como lo dice el mismo documento. Y llegó entonces pues el momento en el cual se presenta la otra necesidad, que es el hecho de no confundir. Entonces, repito, la primera necesidad fue aclarar, ¿sí? Aclarar cosas que no son ciertas, ¿no? Y quienes consideren que yoga, homeopatía, reiki son demoníacos, bueno, pues no sé de dónde lo sacaron, tienen todo el derecho de pensar eso. Lo que no es legítimo es decir que la iglesia lo dice, ¿no? No lo dice. Y si lo dice, bueno, pues ojalá que me puedan decir dónde lo dice. Que lo digan sacerdotes, miren, ya también lo he señalado, ¿verdad? Los sacerdotes podemos ser instruidos o no haber estudiado tranquilamente, ¿m? O tener madurez y tener salud psicológica o no tenerla, ¿no? Y pues lo siento mucho, pero no porque lo dice un sacerdote ya es verdadero. Si un sacerdote dice una cosa y el otro dice la contraria, las personas adultas que quieren pueden ir a verificar, ¿sí? Pregúntenle a ese sacerdote o pregúntenme a mí, que ya lo han hecho, dónde está la base de lo que digo. Yo les he presentado todas las bases, ¿verdad? Si alguien, bueno, tiene otra afirmación de alguien más, bueno, pues pídanle, pues, dónde pueden encontrar el asunto. Entonces aquí, como lo dije desde el principio, como si me refiero a su inteligencia, no a mis opiniones, ¿sí? Es decir, al derecho que ustedes tienen de entender y de verificar, y ya si ejercen ese derecho o no, bueno, pues esa ya es otra cosa. Pero luego resulta que al hablar de esto, pues también hay quien entendió lo contrario, ¿verdad? Que quien entendió que al decir que las prácticas no están condenadas por la Iglesia, algunas personas creen que lo que estoy diciendo es que las ideas, ¿sí? De la nueva era son las que asumimos nosotros. Ahí es donde ya no está la cosa correcta y lo señalamos ya. Eso ya fue dicho, digamos, anteriormente. El día de hoy vamos a continuar, voy a continuar
digamos, en esta línea, ¿no? Pero ya tratando de bajar quizá algunos temas concretos. Y por eso, bueno, el título que, digamos, aparece, ¿no? Si es que alguien recibió por ahí la información, es las respuestas cristianas católicas a los grandes problemas de la humanidad. Y bueno, ¿por qué es este tema? Entonces yo ahora voy a presentarles algunos textos del documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Y les vamos a recordar entonces algunas cositas y para ello voy a poner entonces aquí la presentación, ¿sí? de esos textos. Entonces, segundito, ponemos la diapositiva completa. A ver, entonces, lo leo porque aquí voy, digamos, con pies de plomo, con mucha claridad, ¿verdad? Para que no solo las expresiones estén claras, sino también para que puedan ir a ver esto que estoy presentando aquí. En la introducción del documento o prefacio, ¿sí? De Jesucristo, portador del agua de la vida, este documento se autodefine como una reflexión provisional. Lo dice el mismo documento en el tercer renglón, dirigida principalmente a los encargados de la labor pastoral a fin de que puedan explicar en qué difiere el movimiento Nueva Era de la fe cristiana. Es una responsabilidad de sacerdotes, catequistas, líderes religiosos, ¿no? Sean laicos. Entonces, el documento dice, les voy a presentar datos para que puedan explicar en qué difiere. Y que fue, ya lo dijimos la vez pasada, pero hoy vamos a continuar por ahí. ¿Sí? Y afirma el mismo documento en la introducción. Dice que el atractivo de la espiritualidad de la nueva era puede deberse a la falta de atención en las comunidades cristianas respecto a ciertos temas que forman parte del mensaje cristiano católico, ¿sí? Entonces, probablemente o seguramente no es mala voluntad la gente que va a buscar, digamos, una espiritualidad en otras instancias que no son la iglesia, no por malos. Es muy probable que se deba a la falta de atención, ¿sí? A ciertas cosas que están en el mensaje cristiano. Y continúa el documento. Este estudio, que es el documento, invita a los lectores a tener en cuenta la sed espiritual de muchas personas, ¿sí? Sed que la espiritualidad de la nueva era trata de colmar, ¿sí? Y bueno, aquí si los católicos no lo hemos entendido y seguimos indiferentes y produciendo miedo en lugar de dar respuesta a esta sed de espiritualidad, bueno, pues se seguirán yendo. También el documento es una invitación a comprender la nueva era y a entablar un diálogo con quienes se ven influidos por sus ideas. Lo que he encontrado en mucha gente, sobre todo la que se siente aludida negativamente, es que me parece que no están dispuestos a entablar un diálogo con quienes se ven influidos por sus ideas, por las personas que dicen que somos Dios, por las personas que dicen que todos somos Cristo. Es decir, se les condena y se les rechaza, pero no hay esa disposición. Y conste, lo dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Y continúa el documento, sigo todavía lo que dice en la introducción, es de esperar que esta obra proporcione un estímulo para ulteriores estudios adaptados a los diferentes contextos culturales. Su objetivo consiste en fomentar el discernimiento de quienes buscan puntos de referencia sólidos para una vida plena. Yo no sé hasta qué punto nosotros podamos ver y captar el alcance de todo esto, ¿sí? Entonces, una primera cosita, cuestionarnos sobre aquello que reflejamos a las demás personas. Bueno, he dialogado con personas que también han escuchado las conferencias anteriores y dicen, pues sí, claro,
A veces, no sé, las homilías en las misas son puro regaño, por ejemplo, o desahogo del sacerdote que no tiene nada que ver con las lecturas, que pueden ser muy ricas y que pueden dar mucha luz, pues nada, ¿sí? Y entonces, este punto, por ejemplo, no verlo es tener un punto ciego muy grande, ¿sí? Y pensar que es el demonio y que son los malos y que son no sé qué, y nosotros seguimos igual de pobres, igual de ineptos, ¿no? Igual de incapaces de poder ofrecer algo valioso a esos anhelos de vida plena, dice en la introducción. Vamos a ver que cuando se habla de anhelos de los seres humanos, se está refiriendo tanto a la parte positiva, el anhelo de vivir plenamente, como el anhelo de superar problemas, ¿sí? El anhelo de superar tristezas y pérdidas, ¿sí? El sufrimiento humano. Entonces, si nosotros como católicos no damos respuestas valiosas, bueno, pues la gente las buscará en otro lado y tienen derecho a hacerlo, ¿sí? Cuando alguien no ofrece algo valioso, bueno, pues tienen derecho a buscarlo en otro lado. En el número 1.5, sabemos que este documento tiene un cierto valor, pero no es un documento del magisterio en sentido estricto, puesto que no tiene ni siquiera la estructura, por eso tenemos que ver qué punto por ahí aparece. Yo espero que pueda ser bien localizado, ¿sí? El 1.5, ¿sí? Es decir, el quinto punto del capítulo primero, ¿sí? Dice que la nueva era es un desafío positivo para los católicos. Ojo, no es un desafío negativo, ¿no? Es un desafío positivo, ¿sí? Dice en ese número, mucha gente que busca una profunda espiritualidad piensa que la religión cristiana ya no se las ofrece y buscan en otros lados, ¿sí? Y entre esos se encuentra la nueva era, porque piensan que la religión cristiana ya no se los ofrece. Y parece ser, bueno, dice el documento que el éxito de la nueva era es que la respuesta a cuestiones vitales. Si ustedes quieren respuestas insuficientes, lo que sea. Pero aquí el problema, el reto, está en que la gente ve que nosotros a lo mejor somos demasiado ritualistas, hacemos ritos religiosos, pero no vivimos la caridad, por ejemplo, ¿sí? O es puro miedo, ¿sí? Es puro infierno y es pura condenación, ¿sí? Y bueno, yo creo que eso no es vida plena, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros hacemos esto y asustamos a la gente, perdemos lo más importante que es la riqueza, la abundancia, la profundidad del mensaje cristiano, ¿sí? Y pongo aquí entre comillas, porque este es un texto literal, ¿sí? Que se encuentra en el 1.5, ¿sí? Del documento Jesucristo portador del agua de la vida. Dice, si no queremos que la iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres, sus miembros deben hacer dos cosas. Primero, afianzarse con mayor firmeza a los fundamentos de su fe y segundo, escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres que los lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias, ¿sí? Entonces dice, si no queremos que la iglesia permanezca sorda a los anhelos de los, o sea, incapaz de escucharlos, ¿no? Y también de ofrecerles algo más valioso, ¿verdad? Entonces se van a ir. En ese sentido, quisiera recordarles un documento que sí es del Magisterio Eclesiástico y es eclesial y es Magisterio Supremo, que es el Concilio Vaticano II, uno de los grandes documentos del Concilio Vaticano II que apareció ya al final del Concilio, 1965. Se llama Gaudium et Spes, ¿sí? Alegrías y esperanzas o gozos y esperanzas, ¿sí? En latín. Fíjense cómo empieza el documento, es el número 1, así empieza el documento. Dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Esto lo tenemos desde 1965. No hay nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En ese sentido, ya yo diría varias cositas antes de pasar ya a cosas un poquito más concretas, ¿no? Eh, Cuando he escuchado personas que demonizan ciertas prácticas, que las voy a presentar más adelante, que es un cachito, ¿no? Del documento y no es lo esencial del documento, me pregunto si no solamente si han dialogado con este tipo de personas, sino que si no se ha seguido reflexionando, así como ya se dijo aquí anteriormente, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, este documento debe favorecer ¿m? Que se siga reflexionando. ¿M? Es lo que estamos haciendo, pero curiosamente hay quienes creen que estamos haciendo lo contrario. Y aquí, bueno, pues también tenemos mucha experiencia, ¿no? De personas que no conocen el documento, no conocen el magisterio. Hicimos experimentos sobre ello, ¿verdad? Bueno, no me detengo, quizá más adelante. Y entonces tratamos de entender cuáles son esos anhelos del ser humano. Y hay varias vías. La primera, ¿qué es lo que dice el documento? Jesucristo, portador del agua de la vida. Después vamos a hablar un poco de lo que ofrece, o yo no sé decir si la nueva era u otras cosas que están emparentadas con la nueva era, como por ejemplo el curso de milagros o ciertos gurúes, ¿no? Como Dyer y compañía. Entonces, después de esta introducción, en la cual es muy claro el mensaje, es decir, nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿sí? No culpamos a los otros nada más, ¿sí? Y bueno, nuestro grande reto es, ¿y cuáles son los anhelos de los seres humanos de hoy? ¿Sí? Si vamos al documento Jesucristo, portador del agua de la vida, dice, lo que la nueva era ofrece y que la gente se va por eso, ¿verdad? Es la importancia de la dimensión espiritual en el conjunto de la existencia. No es solo la dimensión religiosa, sí, los ritos religiosos, ¿sí? O sea, yo voy a misa, etcétera, que son importantes, pero la vida, ¿sí? Es decir, eso se refleja en un itinerario espiritual, ¿sí? Segundo, la búsqueda del sentido de la vida, ¿sí? Tercero, la vinculación de los seres humanos entre ellos y con el resto de la creación, del universo, el cosmos, como quieran llamarle, ¿sí? Cuarto, el deseo de una transformación personal y social. Aquí es donde podríamos colocar el grande deseo de sanación, ¿no? Cuando hay misas de sanación se llenan muchísimo. Vamos a ver después a hacer referencia un poquito a eso más adelante, ¿sí? Quinto, el rechazo de una visión racionalista y materialista de la humanidad. O sea, la nueva era ofrece eso, dice, no, las cosas no son meramente racionales y materiales, la experiencia, las emociones, etcétera, ¿sí? También señala que algunas visiones de la nueva era buscan dominar las fuerzas de la naturaleza y comunicarse con otros seres para descubrir el destino de los individuos, ¿no? Los ángeles, las fuerzas ocultas, por ejemplo, ocultismo, ¿verdad? Y bueno, ciertas doctrinas emparentadas con la nueva era ayudan a entender cuáles son las inquietudes de la humanidad, que son las que voy a presentar a continuación. Entonces, este es un primer acercamiento a detectar cuáles son los anhelos de la humanidad a los que la espiritualidad cristiana debería responder. Y tiene los contenidos y los recursos para responder más plenamente, como también veremos, lo han dicho ciertos testimonios que voy a recordar un poquito más adelante. El capítulo segundo del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? Dice en su introducción, es esencial comprender la nueva era correctamente
para evaluarla con imparcialidad y evitar caer en una caricatura de la misma. Sería insensato y además falso decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o que es malo todo lo que se refiere a él, ¿sí? Queda muy claro, ¿verdad?, que el capítulo segundo del documento describe lo que llama la espiritualidad de la nueva era, la describe. No está diciendo que eso es bueno o que es malo. Lo dice bien claro. Sería falso e insensato decir que todo es bueno o todo es malo, lo cual quiere decir que hay cosas buenas y hay cosas malas. Quienes creen que la nueva era en bloque es mala, por ejemplo, va contra el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Es en este capítulo donde está una descripción, ¿no?, de las terapias alternativas, ¿sí? Homeopatía, Reiki, es en este capítulo, ¿sí? Y es en el apartado 223, es decir, el capítulo segundo, segunda parte del capítulo, tercera parte de la segunda parte, ¿sí? Y se titula, que lo vamos a ver un momentito más, Salud, una vida dorada, ¿sí? Aquí nada más, ¿sí? Tanto para ver la caricatura que se presenta del documento Jesucristo portador del agua de la vida. Mucha gente primero se reduce a ese apartado, que ni siquiera es un capítulo y además lo lee muy mal. O sea, ese apartado, como vamos a ver, no condena nada, en absoluto, está presentando lo que dice la nueva era, ¿verdad? Y bueno, lo leen mal, pero bueno, nosotros podemos examinar el documento con la tecnología, ¿no?, que tenemos ahora. Entonces, si nosotros vemos cuántas palabras hay en ese pedacito, donde que la gente se reduce a eso, son 684 palabras nada más. Y el documento tiene 31,493, ¿sí? Equivale a decir que ese pedacito, que la gente es el único que conoce y lo conoce mal, lo vamos a ver un momentito más, es la 46ª parte del documento. O sea, de cuenta que es una 46ª parte y 45 partes ni saben de qué se trata, ¿no? Esa es una caricatura. Entonces, vamos a continuar a ver este asuntito, ¿verdad? El documento en el 2.1 dice, ¿qué hay de nuevo en la nueva era? Entonces dice que en la nueva era confluyen antiguas prácticas ocultas de Egipto, el Cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los diluidas, etcétera, ¿no? El budismo, zen, el yoga, ahí como que confluye todo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo de la nueva era? Un sincretismo, es decir, un amontonamiento de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué significa sincretismo? Amalgama o conciliación de diferentes expresiones culturales o religiosas. Buenas o malas, hay de todo. Así es de que necesitamos discernir. Tomar todo en bloque así, bueno, pues no es correcto. Es un poquito quizá efecto de flojera para analizar y para discernir, ¿sí? Entonces, y antes de decir de este texto, dice, una vez más, esto demuestra el profundo deseo de una existencia satisfactoria y saludable para la raza humana y para el planeta. O sea, dice, hay mucha gente que desea una existencia satisfactoria y le acude a lo que sea. Y algunas de esas cosas, bueno, pues son buenas y otras no. Y bueno, sigue el reto de discernir. El documento dice, bueno, la gente quiere cambio, un grande cambio, ¿sí? Y los cambios o la interpretación de los cambios pueden ser científicos, pueden ser filosóficos, pueden ser míticos, o sea, de todo junto. Y dice, en este cambio de paradigma, así como que la humanidad está en una nueva manera de existir, ¿sí? Se pasa de la física mecanicista de Newton a la física cuántica. Los físicos saben muy bien que la física mecanicista de Newton sigue siendo válida en ciertos niveles, no en otros de las partículas subatómicas, pero sigue siendo, ¿no?
También pasar de la exaltación de la razón, de la modernidad, a la valoración del sentimiento, la emoción y la experiencia, y de un dominio de la masculinidad y el patriarcado a una celebración de la feminidad en los individuos y en la sociedad. En algunos casos se critica el deseo de lo que se llama una humanidad andrógina, o sea, sin distinción de hombre y mujer, andros y gines, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? En griego, pero bueno. ¿Qué pretende ofrecer la nueva era? Estamos haciendo este recorrido para ver cuáles son los anhelos, ¿sí?, de la humanidad. Entonces, estas cuatro cosas están descritas aquí, ¿verdad? Las digo rápidamente, ¿sí? Entonces, la gente para responder a sus anhelos a veces está buscando manifestaciones extraordinarias, parapsicológicas, sobrenaturales, los mediums, seres espirituales. Luego lo ampliamos un poquito más. Segunda cosa, armonía, buenas vibraciones. ¿Sí? No existe el bien y el mal, solo ignorancia y sabiduría o iluminación. ¿Sí? La respuesta a esto es el amor, pero como una actitud de la mente. Vamos a ver un poquito más adelante algunas cositas sobre esto y como energía. Tercero, una vida dorada desde el punto de vista de la salud. Este 223, que tenemos aquí, salud, ¿sí? Es el que la gente conoce, ¿sí? Es aquí donde está la lista, vamos a decir así, de homeopatía, etcétera, etcétera, ¿sí? Las terapias alternativas, ¿sí? Entonces, ustedes busquen a ver dónde dice que son demoníacas o dónde dice que están prohibidas. Léanlo para adelante y para atrás, para ver que no existe nada, sino que lo que ofrece la nueva era es una vida dorada, ¿sí? No una vida endemoniada. O sea, yo creo que si fuese endemoniado lo tendría que decir muy claramente, ¿no? Entonces, el concepto de salud es como una salud facilona o como si se hubiese encontrado ya la respuesta a la enfermedad. Sí, es más una ingenuidad, ¿no?, que otra cosa. Y finalmente, la totalidad, le llama así, totalidad de un viaje mágico al misterio, que es la búsqueda de unidad, ¿verdad?, superando todo dualismo e individualidad. O sea, lo que la nueva era ofrece son explicaciones o modos de manejar la realidad a través de mediums y cosas así, ¿sí? Es un anhelo de saber cómo moverse, el amor, pero vamos a ver con qué límites, la salud, es decir, métodos que garanticen la salud de una manera como muy segura o no sé qué cosa, ¿sí? Y la búsqueda de unidad. Esto nos dice qué es lo que la gente está anhelando, ¿sí? Bueno, aquí voy a brincar esto, bueno, lo voy a decir rapidísimamente, lo dije así, pero bueno. Entonces, existe una fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular de los seres paranormales. Las personas reconocidas como mediums aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance. Se refieren a seres espirituales no religiosos que son invocados, ¿sí? Entonces, la gente tiene como sed de estas cosas, ¿no? Que le respondan a sus dudas. Segundo, no existe, afirma que no existe distinción entre el bien y el mal, solo iluminación a la ignorancia. La respuesta a la negatividad es el amor, pero no del tipo que tiene que traducirse en acciones, ¿sí? El amor como más bien una cuestión de actitudes de la mente, ¿sí? Gnosticismo, ¿no? El amor es energía, vibración, etcétera. El apartado que les digo que ocupa una 46ª parte del documento, pero que, bueno, se centra a todo el mundo, ¿sí? Digo algunas cositas, ustedes me dicen si la iglesia lo condena o no, simplemente está diciendo qué dice la nueva era, ¿no? Dice que la medicina formal o alopática tiende a limitarse a curar dolencias aisladas, pero no sana, según eso. La popularidad de las terapias alternativas ha aumentado enormemente porque aseguran abarcar a la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. O sea, está describiendo, ¿sí?, que se populariza porque garantiza más, entre comillas, ¿verdad? Es más holística.
La sanidad holística perdón, se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Este va a ser un tema que nosotros podemos desarrollar después, ¿sí? ¿Qué tanto influye? Y nos basaremos en la ciencia, etcétera. Cuando se está en sintonía con la naturaleza, cabe esperar una vida más saludable e incluso prosperidad material. Se suele considerar al chamán como el especialista en los estados de conciencia alterados, es capaz de mediar, ¿no? Entonces está describiendo prácticamente y luego dice, hay una notable variedad de enfoques que promueven la salud holística, derivados de antiguas tradiciones culturales conectadas con las teorías psicológicas desarrolladas en Esalen, sí, un centro que está por ahí. O sea, dice, hay muchos enfoques y se ofrecen muchas cosas combinando, ¿sí? Cubre un amplio espectro, luego hace la lista, aquí las brinco porque sería un poquito largo, ¿verdad? Al final, bueno, dice las terapias de reencarnación y por último los programas de los 12 pasos. Quien diga que el programa de 12 pasos es demoníaco porque está aquí en esta lista, yo no sé qué pensara, pero es algo, es un camino importante, muy útil, ¿no? Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior y con la energía cósmica, de la cual ya hablamos anteriormente. O sea, son cosas naturales que tenemos energía interior, claro, si la tenemos, si no estaríamos muertos, la energía vital, que el universo tiene energía, claro que sí, y que nosotros estamos recibiendo los efectos, etcétera, claro que sí. Es una pésima lectura el asustarse porque aparece la palabra energía, ¿sí? Y finalmente, la cuarta cosa que ofrece la, la nueva era, ¿sí? Es la búsqueda de totalidad, ¿no? Invita a superar todas las formas de dualismo, ya que dichas divisiones son un producto insalubre del pasado menos iluminado, ¿sí? Y bueno, no me detengo más en esta lectura para poder un poquito terminar acá el tema. Entonces, tenemos ya eh, como dos pequeñas listas, ¿no? O dos puntos de referencia sobre los anhelos de nuestra humanidad. Los que dijo el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, estas otras, que también es otra lista distinta, pero también creo que nos ayuda a entender algunos ejemplos de instancias, entre comillas, de salud, ¿sí? Y le llamaría así, respuestas insatisfactorias y no cristianas a los problemas de la vida. Insatisfactorias porque aún humanamente hablando, dejan muchísimo que desear. Y para ello retomo lo que ya había señalado, había presentado la vez pasada, ¿sí? Lo que Dyer, el que escribió Tus zonas erróneas, que fue un libro que vendió más de 35 millones de ejemplares, ¿verdad? Ya por los años 80, ¿sí? Bueno, pues él dejó ese asunto y después se convierte prácticamente en un maestro espiritual, entre comillas, parece ser impactado por el curso de milagros, ¿sí? Y lo comentaba la vez pasada, pero ahora lo vuelvo a repetir porque me parece que refleja un poquito los anhelos de la humanidad y la respuesta que se da en esta clave, ¿no? De nueva era. Dice, una frase que me impactó fuertemente es, usted no tiene ningún problema, solo cree que tiene un problema, ¿sí? Y luego continúa diciendo, lo que sucede no está en lo que les rodea, está aquí dentro y señala su cabeza y representan algo que yo llamo energía. O sea, él dice, no hay problemas, lo que hay es energía en el cerebro, ¿verdad? Si usted tiene un problema, el único problema que tiene es que está separado de su fuente, es decir, del infinito. Todos los problemas son solo una idea falsa, están en nuestra mente. Aquí pongo en mayúsculas porque esta es una cosa que también he podido, digamos, cuestionar en grupos universitarios, ¿no? Es decir, es muy sencillo hablar de esa forma, ¿sí? Una persona que tiene problemas y está escuchando, hay gente que está escuchando así como extasiada por la sabiduría, ¿no? De hecho, decir, no, usted no tiene un problema, no existen los problemas, usted cree que tiene un problema, ¿sí? Pero cuando un hijo se droga, cuando no hay dinero, ya, y hay que comer. Cuando se convive con una persona tóxica, ¿verdad? De veras enfermante,
Cuando se contrae una enfermedad mortal, imagínense ustedes que alguien llega a consulta psicológica o consulta pastoral, ¿no? Con un problema de veras angustiante, y le digo, no, señor, usted no tiene ningún problema. Usted cree que lo tiene, pero no tiene ningún problema. No sé en qué puede ayudar eso, y ni siquiera sé si eso sea respetuoso, ¿no? Pero a mucha gente sí le llama la atención, sí, sí es cierto, todo está en la mente. Es cierto que la mente juega un rol importante en la vida de las personas y seguramente será un tema que nosotros iremos desarrollando en el futuro, ¿sí? Pero esto solamente es sencillo y es como gratificante y como liberante mientras estamos escuchando la conferencia o la clase, ¿verdad? Pero saliendo de ahí hay que afrontar un montón de problemas y hay que darle solución y hay que pensar, ¿sí? En ese sentido, nosotros diríamos que no, o sea, negar la realidad de esta manera, y sobre todo, hay personas que se la creyeron, entre comillas, y muy bien, y después no saben qué hacer cuando se les presenta un problema. Esto es del curso de milagros. La que escribió el curso de milagros murió de cáncer de páncreas. Imagínense ustedes que va con el doctor y le dice, oiga, fíjese que tiene cáncer de páncreas. No, eso no es un problema. El cáncer de páncreas, como que no sé si eso no es, todo está aquí en la cabeza. Yo creo que no, ¿verdad? Cositas como esta, ¿no? Que son no solamente ajenas al mensaje cristiano, también no son inteligentes, vamos, no son realistas, vamos a decir así, ¿sí? O, por ejemplo, el curso de milagros. El curso de milagros ofrece paz, es decir, se presenta como un camino hacia la paz, ¿sí? Lo cual nos puede decir que hay mucha gente que no tiene paz, ¿no? Y que nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesús, tendríamos que conocer el Evangelio, la bienaventuranza de la paz, ¿no? Y poder ofrecer caminos de paz realmente, ¿sí? Pero antes de ello, hicimos cómo entiende a Dios como inteligencia universal que no juzga, ¿verdad? Sino que me lleva, pues dice que no juzga, pero luego sí juzga, pero bueno, ya después podemos detenernos en ciertas contradicciones. Dice, esa inteligencia universal te dice que te vas a encontrar con aquello que estás proyectando, ¿sí? La causa la tienes tú, responsabilidad es tuya, no es del todo, pero bueno, de la unidad. Entonces Dios es una inteligencia que te está mostrando partes de ti mismo. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos decimos, pues todo esto lo decimos sin necesidad de decir que eso es Dios. O sea, que hay una inteligencia universal, pues eso lo dijeron los filósofos, o que es muy inteligente lo que hay en el universo, es una de las pruebas de la existencia de Dios, ¿sí? Que yo sé que me voy a encontrar con aquello que es mi responsabilidad, que estoy proyectando, no necesito poner, distorsionar la palabra Dios, el significado Dios para yo entender estas cosas, ¿sí? Simple y sencillamente digo, no, un momento, yo tengo que ponerme a pensar, ¿sí? A examinarme, ¿sí? A ver las cosas, ¿no? Y cositas que vamos a seguir. O por ejemplo, dice que el Espíritu Santo vendría a ser como una voz que nos ayuda a retornar a la casa. ¿Sí? No necesito ponerle, o sea, sacar un concepto cristiano, que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que es una experiencia maravillosa en Pentecostés y cosas que ya hemos comentado en otros momentos. No necesito usar, no sé, en modo, no sé si decir caprichoso, la expresión Espíritu Santo para expresar esto, que se expresa con palabras normales, ¿verdad? Pero lo que quisiera todavía subrayar, ¿sí? Cuando ya se trata de las instrucciones, ¿no? El camino, la enseñanza del curso de milagros, bueno, pues leo algunas cositas y, bueno, porque no solamente eso no lo proclama nuestra fe cristiana, sino que ni siquiera, no sé, si la inteligencia humana, ¿sí? Por ejemplo, dice, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, que es universal, o sea, que no, sí. No es, a ver, nosotros tenemos criterios muy claros y muy científicos, muy verificados, ¿no? Para ver cuando una persona
ve lo que no es, ¿no? Es decir, tiene eventos psicóticos o no, ¿sí? Y bueno, el que sigue, dedicaremos un cuarto de hora en 2 ocasiones a pedirle a la verdad que venga y nos libere. La verdad que venga y nos vamos a poner un cuarto de hora a pedirle a la verdad que venga y nos libere. Y la verdad vendrá, pues jamás ha estado separada de nosotros, tan solo aguarda la invitación que hoy le hacemos. Introducimos dicha invitación en una plegaria de curación para que nos ayude a superar nuestra actitud defensiva y permita que la verdad sea como siempre ha sido. A ver, aquí, por ejemplo, que me llegue la verdad porque yo estuve 15 minutos pidiéndola. Entonces, bueno, nosotros tenemos otro concepto de verdad, ¿no? La verdad en términos de la lógica formal, ¿sí? La adecuación del intelecto a la cosa y la verdad suprema y la verdad espiritual, Jesucristo la verdad, pero aquí lo que diría será así. Hay personas que lo han tomado de veras, así al pie de la letra, ¿no? Y se ponen en esa situación. Digo, de veras llegará la verdad, o qué entenderán por la verdad, ¿sí? La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. Garantizar la salud, así me parece que pues, no es responsable, ¿sí? Es decir, que yo hoy acepto, ya estoy curado completamente, ¿sí? La curación destellará a través de tu mente, etcétera. No quedará ningún rincón tenebroso, o sea, como un resultado fabuloso, porque nosotros estuvimos pidiendo que venga la verdad, no que venga. Y no pusimos a funcionar nuestros sentidos y nuestro cerebro, ¿no? Para ir descubriendo, ¿sí? La verdad, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa importantísima para nuestra salud, ¿sí? Y bueno, empiezo entonces a hacer algunas reflexiones o a sacar algunas conclusiones. Como verán ustedes, pues hay mucho material para ir afrontando estas cosas y tener respuestas, pues esperemos, más consistentes a la problemática humana, ¿sí? Y por eso diría muy rápidamente que ya aquí veo, bueno, si una persona no tiene formación previa, y escucha estas cosas, asume las cosas en forma literal y mágica, sin saber que la revelación, la palabra de Dios, el discernimiento, la amplísima reflexión filosófica y teológica, y ahora también la psicológica, dan respuesta a los anhelos de la humanidad. Por ejemplo, la cuestión de la unidad y la individualidad, ¿sí? Nosotros podemos entender las cosas, ver la unidad de la realidad, ¿sí? Nosotros formamos parte de esa unidad, pero también nosotros podemos ver que somos individuales, diferentes, tenemos nuestra propia personalidad. Esta es una cosa que en la palabra de Dios está muy clara. La filosofía, muy clara. Aristóteles es clarísimo sobre este asunto, ¿verdad? Entonces, cuando alguien que ya tuvo un poquito de estudios o de formación y ya sabe que estos opuestos son armónicos y complementarios y que para afirmar uno no tenemos que negar el otro, o sea, ¿sí? Porque nos quedamos sin. Entonces le llega esta información y no le hace nada. Bueno, es decir que somos uno y que nuestros problemas vienen porque nos hemos separado de la unidad y cosas por el estilo, ¿sí? Me recuerdo que en una clase en la universidad, eran alumnos adultos de maestría, de una maestría, apareció un poquito este tema y yo les expresaba con mucho respeto porque también las quejas, ¿no? De si uno se ríe o los demás, bueno, con mucho respeto, le digo, bueno, miren, pues yo puedo entender quienes afirman que somos uno, bueno, entiendo que en cierto sentido, pero también soy individuo. Digo, por ejemplo, mi computadora, y estaba en el escritorio, mi computadora, esta computadora es mía, no es de la unidad, ¿sí? No es de la humanidad, ¿sí? Es mía y pues si yo no reconozco mi individualidad, pues no puedo decir que es mía.
Una alumna con una cierta agudeza mental me dice, no, no, sí, sí, dice, mire, es que en realidad la computadora es útil para que usted prepare su clase y nos beneficie a nosotros, o sea, de alguna manera, pues influye en nosotros. Ah, digo, entonces si es así, pues, está bien, pero yo no necesito negar la individualidad para entender eso. ¿Sí? Simple y sencillamente yo puedo decir, claro, nosotros somos una humanidad o formamos parte del universo, ¿sí? Y al mismo tiempo saber que esa unidad está hecha de seres individuales que tienen su propia responsabilidad, y etcétera, etcétera. Sí, o sea, no necesito negar un polo para entender, ¿sí? Entonces, no, entonces, quienes están formados no necesitan esto, no necesitan negar la realidad exterior para comprender la importancia de los procesos mentales. Es decir, si es cierto que cuando nosotros percibimos las situaciones y los problemas, claro que estamos condicionados por nuestros procesos mentales, pero para yo afirmar que mis procesos mentales son importantes, niego lo que está afuera, entonces no tiene caso ni siquiera que hable, ¿no? ¿A quién le hablo? Si lo de afuera no existe y todo está aquí en la cabeza, no tiene caso, ¿verdad? Las personas que han hecho este camino no necesitan fenómenos extraordinarios de seres espirituales raros, fuerzas ocultas, ¿sí? Basta con que usemos el cerebro, ¿sí? Y entonces entendamos las cosas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? O, por ejemplo, una persona creyente que vive la Eucaristía, que vive la misa, sabe que todas las misas son misas de sanación. Cuando se hace una misa de sanación, que generalmente están muy llenas, y es otro signo, es decir, la humanidad está deseosa de sanar, se siente enferma o se siente herida, ¿no? Y la sanación es un tema importantísimo, ¿sí? Y entonces, que se sigan haciendo misas de sanación, no hay problema. El problema es pensar que esa misa es de sanación y las otras no, por ejemplo, ¿sí? Una persona que vive la Eucaristía en serio, ¿sí? Pues no sale igual de una misa, ¿verdad? Y finalmente, una última cosita, prácticamente hoy alcanzamos solamente como a vislumbrar la problemática y el reto, ¿verdad? Ahí hay testimonios, ahí los podemos encontrar en Internet, de personas que expresan su experiencia de paso por la nueva era, ¿sí? Hasta que finalmente, con un proceso difícil, a veces muy interesante, regresan al cristianismo, al catolicismo, ¿sí? Y hablan de la nueva era, pues según la vivieron, ¿no? Y en algunos de los casos son presentadas estas personas, así las llevan a que den conferencias como para demostrar que la nueva era es demoníaca o cosas así, ¿verdad? Y aquí quisiera hacer una reflexión. Entre ellos se encuentra el padre Berlán, por ejemplo, ese proceso que hizo, pero él tiene una cosa especial, que él siguió su formación. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito la diferencia. En todas estas experiencias, ¿sí? Del padre Berlán, por ejemplo, no me refiero al videíto de 20 minutos, ¿sí? Sino a ese libro donde él va contando toda su experiencia y es interrogado por otras personas, ¿sí? Entonces, el punto de partida siempre es una situación interna caótica, ¿verdad? Sí, en el que la persona está buscando paz o buscando luz o no sé qué cosa, ¿sí? Todos, los que dan su testimonio, también el padre, ¿verdad? Sí. Este, mm, y, y, eh, y entonces se encuentran con alguien que les ofrece algo de estas cosas que hemos dicho ahora, ¿verdad? Vamos a decir así, algo de la nueva era. Viven, se meten ahí, creen que eso es lo real, ¿verdad? Quedan un poquito enajenados, creen en esos magos o brujos o este, ritos de ocultismo, ¿sí? Y poco a poco eso que al principio les parecía como la respuesta, les va siendo insatisfactoria y van regresando a la fe, ¿no? Y de alguna manera
al regresar a la fe encuentran otra vez la plenitud que no habían conocido antes, el gozo de encontrarse con Dios y dan su testimonio aquí. ¿Y qué sigue después? O sea, ok, hubo todo este camino, todo este proceso y se vuelven a encontrar con Dios, ¿sí? Este es el punto de llegada de una búsqueda. Pero una vez que encontraron, es apenas el punto de partida de un proceso espiritual, ¿sí? Es como las películas, ¿verdad? Se casaron y fueron muy felices. Bueno, la vida no se termina con el matrimonio. Hay que ver, a ver qué sigue después, ¿sí? Entonces, hay el regreso y ¿qué sigue? Sigue un camino de madurez espiritual en el que su experiencia debe ser entendida siempre desde un contexto de mayor libertad y sabiduría, ¿no? Lo que antes les envolvió ya no tiene influencia alguna. Dicho de otro modo, cuando se convierten, todavía, vamos a decir así, su concepto o sus ideas sobre lo que vivieron, todavía son ideas muy inmaduras. Conforme va siendo el proceso espiritual, se va dando cuenta de que eso, que a lo mejor tuvo mucha influencia, cada vez tiene menos influencia, ¿no? Bueno, entonces, esta es prácticamente la problemática. Nuestro grande reto es poder ofrecer a la humanidad como creyentes respuestas valiosas a los grandes anhelos espirituales y a los grandes sufrimientos de la humanidad. Y eso es lo que de alguna manera hemos tratado de estar haciendo desde mucho antes, pero ahora seguramente con más, no sé, con nuevos enfoques probablemente, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues yo termino aquí y claro que quedan anunciados temas, ¿verdad? Para las siguientes veces, ¿verdad? Muy bien. Tenemos varios comentarios, padre, de la plática de la semana pasada. Se los voy a hacer lectura de ellos. De alguien llamado Silvia Macías, 6809, dice, no hay manera de saber en qué consistía exactamente el tantrismo ancestral, porque es tan antiguo al grado de ser anterior a la escritura. A veces el problema de la nueva era es que desconoce o no considera el contexto real y complejo en que surgieron esas ideas y esas prácticas. Intentemos informarnos bien, empezando por nuestra propia religión. Gracias por su labor. Ella misma dice, ¿está usted de la fe, está usted del lado de la fe y de la razón, de la inteligencia y la dignidad? ¿Es usted un verdadero apóstol, un caballero culto y preparado, digno de ser pastor? De una Grey que desafortunadamente está volviéndose a llenar de prejuicios y supersticiones. Ay, padre, desafortunadamente hoy en día la gente le da pereza leer y pensar, así están los tiempos, eso a mí es lo que me parece más preocupante. Y bueno, ella fue Silvia Macías. Y Luis Cervantes dice, en la instrucción pastoral sobre el New Age, el arzobispo Rivera Carrera es muy claro al señalar la responsabilidad que tenemos los católicos y pone 40. Todos tenemos la obligación de informarnos y educarnos para comprender este fenómeno tan complejo y para discernir en lo que tiene de bueno, lo que es indiferente y lo que resulta incompatible con nuestra fe. No confundamos el deber cristiano de corregir al que yerra con el nada caritativo de condenar al que yerra. Y en nuestra página de Facebook, denme un segundo, ya regreso. Aquí está. En la página de Facebook, Ivette dice, no nos asustemos con lo que dice el documento. Hay personas demasiado escrupulosas que escandalizan, pero no leen nada de magisterio o documentos. Lo que sí preocupa es el uso de drogas entre los de la nueva era. Combinan sincretismo con drogas. ¿Sería el consumo de drogas razón suficiente para rechazar la nueva era en su totalidad? ¿Qué riesgos hay? Sí, bueno, primero, son los primeros comentarios, gracias. Y yo creo que también es como reacción al comentario negativo anteriormente. Y solamente hago también un comentario de que esta semana también dos personas, algunos me dicen, oiga, ¿cómo tiene paciencia de todo? Le digo, bueno, más que paciencia, es algo que nos ayuda a ver cómo ve la gente las cosas, ¿verdad? No es que lo tome muy personal.
sino simple y sencillamente que quienes están aquí siguen con interés y leen y todo el asunto, pues estas reacciones, pues sí, nos dicen lo que exactamente quienes han hecho los comentarios nos expresan, ¿verdad? Y otra persona, así, que me decía así, cuando señalaba un poquito que pensaba hablar ahora, ¿no? Que es exactamente eso, que nosotros los católicos a veces no ofrecemos cosas valiosas, ofrecemos puros miedos y regaños, ¿no? Sí, 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 a veces las homilías son puro regaño o cosas así. Pues bueno, una persona bueno, que ama mucho la misa y todo, pues va y aguanta todo eso, pero quien busca algo así dice, pues yo para qué quiero quedarme aquí, ¿sí? Si nada más están regañando y no ofrecen caminos como pueden ofrecer otros por ahí, ¿verdad? Y en cambio, la cuestión de las drogas. Entonces, aquí quisiera subrayar alguna cosa. La nueva era no es algo monolítico, ¿sí? Es decir, incluso el documento lo ha dicho muchas veces, lo he expresado también, o me he referido varias veces a esto. Dice, la nueva era tiene muchísimos elementos y la gente, hay de todo. Hay quienes toman alguna cosita, quienes relativizan, quienes, sí. Entonces, pues habrá quienes tomen alguna droga. Lo que sucedió es que cuando inicia lo que se llama como nueva era, ¿verdad? Es la época de los hippies, ¿no? En el que se puso de moda una sustancia, el LSD, ¿sí? El LSD era una sustancia con la cual estaba experimentando un psiquiatra, que es Stanislav Grof, ¿sí? Que estaba experimentando, pero en modo controlado, pero no estaba prohibida ni nada, y entonces se difundió así como libremente, y pues era un desastre hasta que se prohibió, ¿sí? Pero el uso de drogas no es de la nueva era, pues es un problema de adicción de todo tipo de personas, pero no la podemos identificar con la nueva era. Igualmente que ninguna práctica puede ser identificada con la nueva era. Sí, ya vimos, ¿no? Que no son nuevas en primer lugar, la nueva era es nueva. Estos no son cosas nuevas. Todo lo que hemos comentado ahora y lo que el documento señala y correctamente son las ideas. Sí, son las creencias. Y es exactamente esto lo que nosotros vamos a seguir comentando, ¿sí? Por ejemplo, la creencia de que todo depende de mi mente y que lo que está afuera no. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? De veras es problemático. Vamos a hablar en su momento de la objetividad, del discernimiento, de la sabiduría. O, por ejemplo, creer que el amor es una cosa mental y que, oh, sí, ya soy parte del todo, no hay dualidad y el amor, ¿sí? Pues decimos, no, eso es una visión del amor muy ingenua, no es ni humanamente aceptable, el amor es un proceso, ¿verdad? Y cristianamente con mayor razón, ¿sí? Es decir, es el camino hacia la santidad. Entonces, no, yo diría que drogas, habría que ver qué droga, porque ni siquiera cualquiera, la que originalmente, digamos, se usó y no tanto por nueva era, sino como por nueva época, vamos a decir así, fue el LSD, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias, padre. Javier Guillén dice, padre Octavio, creo que ya ha explicado de una manera inteligente, educada, fina y sobre todo con bases bien fundamentadas y sustentadas estos ataques, estas incomprensiones de gente que no tiene la más mínima noción sin fundamentos, importancia como que no va, porque, porque así les expliquemos a estas gentes durante todo un año razones, nunca van a entender nunca van a entender por qué mejor ya no dar tanta importancia y seguir con otras temáticas tan buenas como las que dan ustedes. Perdón, pero es mi opinión. Eso dice Javi. Sí, no, no está muy bien, está muy bien. Puede ser así, pero hay muchas personas que están inciertas, ¿verdad? Y entonces la razón de estos temas es por esas personas que están inciertas, ¿verdad? Y de aquí ahorita ya estamos hablando más a lo que dice nuestra religión
y lo que dice el magisterio, ¿sí? Entonces, hoy todavía me refería a esta cuestión, pero en adelante será menos tiempo para decir lo que dicen esto y esto otro, y en cambio otras cosas que sí son más de acuerdo a nuestra madurez espiritual y humana, ¿verdad? Gracias, padre. Muy bien. Marichuy Herrera dice, gracias, padre, buenas noches. Y Laura Herrera dice, Javier, a mí me parece que ayuda muchísimo las explicaciones. Siempre que lo vea, será ampliada la formación católica. Gracias a Dios por su paciencia. Es un tesoro, esa apertura al diálogo. Gracias, Laura. Muy bien. Pues gracias y bueno, en la siguiente semana será algún tema también positivo, vamos a decir así, que sea útil para la salud, porque por ejemplo, uno de ellos es la salud, ¿sí? Cuáles son los principios de salud, etcétera, etcétera, para superar una visión medio mágica, ¿no? De la salud. Bueno, Gracias, muy padre. bien. Lupita Sagús dice, así es, padre, de acuerdo con el señor Javier, que nosotros, sus alumnos, nos queda claro nuestra fe y madurez espiritual. Gracias. Solamente dice eso. Bueno, les recordamos que estas pláticas, aunque sí, obviamente ahorita es un grupo, digamos, entre comillas, cerrado, también están abiertas al público y también por eso el padre ha dado más tiempo porque nos han estado llegando últimamente también algunos comentarios y los hemos hecho públicos. Y obviamente el padre tiene bastante paciencia con todos nosotros y con toda la gente que nos manda comentarios. Y le agradecemos bastante, padre, y les agradecemos a todos los que siguen estas pláticas. Y les recordamos que todas las demás pláticas también están grabadas y en nuestra página de Facebook. Muy bien. Pues muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos en 8 días si Dios quiere. Igualmente, padre, que pasen Ok. buenas noches todos. Gracias, padre. Buenas Hasta luego. noches.